Ya estamos de regreso. Y a ver, Javier, yo quiero empezar contigo este tema de la seguridad en el país. Vemos varias cosas importantes. Ya los especialistas han advertido que hay por lo menos 3 niveles que explican la violencia, reacomodo de grupos en el país, sobre todo después de la detención del Mayo Zambada, que habla de nueva configuración. Luego, nuevo gobierno, que eso generalmente provoca hechos de violencia, y luego una nueva estrategia, que tú aquí has advertido algunos temas de las nuevas funciones que se pretenden dar a la Secretaría. ¿Cómo estás viendo el tema de la seguridad en México y cómo lo ves en la relación con el gobierno de Donald Trump? Porque también, ya decías el caso de Marco Rubio, por ejemplo, el secretario de Estado, que dice México se ha vuelto un narcoestado. Han dicho congresistas estadounidenses que partes del territorio nacional están bajo control del crimen organizado. Sí. Es un tema que ya no solamente será de la agenda doméstica, digamos. Bueno, es que el tema de la inseguridad en México y del crimen organizado, yo creo que corre por varias vías que afectan la relación con Estados Unidos. Desde luego tienes tú el envío de droga, particularmente el fentanilo, donde por cierto hay un amplio reportaje del New York Times, como te dice que los cárteles están ya reclutando en las universidades de México a químicos para sintetizar los productos que llegaban de China y poder eficientar el uso para hacerlo aquí. Para hacerlo aquí más fácilmente exporta a Estados Unidos. O sea, muy interesante, pero tienes tú el tema de seguridad. La relación del envío de drogas, particularmente fentanilo de Estados Unidos. Sí. Tienes tú el crimen organizado, los polleros siendo ya controlados por el crimen organizado para llevar a gente a Estados Unidos. Y 3, tienes tú también el control territorial y la narcogobiernos, que son, digamos, alcaldes o incluso te dirían hasta algunos gobernadores operando de la mano con el crimen organizado. Entonces, esos son los 3 grandes frentes que hay con Estados Unidos por temas que les interesan a ellos y su gobernabilidad allá, no por lo que aquí pase. Claro. Entonces, yo te diría aquí, la gran apuesta, y por eso se aprobó en el Congreso una serie de facultades tremendas a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, donde él no solamente tendrá pues muchos recursos y muchas instituciones a su disposición, sino también va a poder hacer investigaciones ya para llevar ante juez directamente, ¿no? Haciendo incluso medio a un lado a la Fiscalía General de la República. Me parece que es un cambio acertado, primero en el sentido de que sí, en esto, aunque no lo dice el gobierno, creo que es el cambio más radical respecto al anterior gobierno de López Obrador, que aquí sí están actuando contra el crimen organizado, sí le están disparando a los malos. Y segundo, que dado que Omar García Harfuch sí tiene buena credibilidad con las agencias de seguridad norteamericanas, que esa será una carta que se va a utilizar para también tratar de desescalar el conflicto, dando golpes contundentes al crimen organizado rápido. Frente a esta narrativa que, por ejemplo, traía Rolling Stone, que decía la posibilidad de que en el equipo de Trump estaban evaluando hacer acciones en territorio mexicano. Es correcto. Ahora, pues depende también de esto que tan exitoso sea Omar García Harfuch. La verdad es que ahora, pues sí, la violencia en varias partes del país está desatada. Ayer en Guanajuato una masacre de 9 gente muerta en un puesto que vendían cajetas. Sí. Pero en otros lugares donde han llegado miles y miles y miles de soldados, que es Sinaloa, pues el tema no se ha apaciguado. Entonces, el crimen, digamos, se dejó crecer a tales niveles que ahora tratar de someterlos, controlarlos, es lo que está costando mucho trabajo. Omar García Harfuch, su gobierno tiene aquí al 20 de enero para meter orden en ese tema. Si no, será un pretexto adicional para el gobierno de Trump. Y digo pretexto porque no es que al gobierno de Trump le importe la seguridad en México. Son temas que utilizan como pretextos para demandarnos sanciones, para su agenda interna, para ponernos tarifas, en fin. Es algo que van a usar a su favor. Cualquier, digamos, tema aquí que no tengamos el control o que esté mal hecho, como los temas legislativos, va a ser usado en nuestra contra por los Estados Unidos. Claudio. Sí, yo creo que ahí es importante decir que sí, la violencia está completamente fuera de control, hay que decirlo con toda contundencia. Ocupar el espacio público en el país es peligroso para cualquier persona hoy. Estamos viendo asaltos en carreteras, secuestros en carreteras en la México-Cuernavaca, en la México-Puebla, en la México-Querétaro, en la México-Toluca. Y eso solo por poner los que están rodeando la Ciudad de México. Pero el país, y particularmente diría yo, Sinaloa es un gran ejemplo. Guerrero. Y además con el soporte institucional, ahí está todo el apoyo a Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que pues no acaba de resolver nada en su estado y tiene la población viviendo, digamos, ya en condiciones de cerrar negocios, de cambiarse de ahí, de salirse de ahí. Vuelos, ya se cancelan vuelos la semana pasada. Entonces, el libro de jugadas me parece que de nuevo va a ser el mismo. Es decir,
Si es en un estado de la oposición, están aliados con el narco, ¿no? Son parte del problema, no saben qué hacer. Si es estado de los de Morena, digamos, se minimiza el hecho, es un caso aislado, se matan entre ellos. El discurso es clarísimo cómo es distinto si es un si estado es Guanajuato, Morena, si sucede en Guanajuato Guerrero, es distinto claro. que en Sinaloa. En Sinaloa no está pasando nada, Javier, pero ¿qué tal en Querétaro, no? Sí. Y ahí yo creo que el peligro respecto a esto es cómo atacarlo. Y la oposición me parece que también de nuevo muestra su debilidad en el caso concreto, porque tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Es decir, pareciera que la única manera que tienen para combatir a los delincuentes es la prisión preventiva oficiosa. Y los gobernadores de oposición presionan a sus partidos para que pues aprueben, ¿no? en las cámaras el tema de PPO o de prisión preventiva oficiosa, lo cual me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque estás dándole ese derecho, ese poder a un grupo político, Mario Solange, Javier, que digamos, lo hemos visto a nivel federal y a nivel Ciudad de México, ha usado esos recursos para atacar opositores, amedrentar opositores, para meter al voto opositores. ¿Te parece que es una herramienta para endurecer? El caso Yunes es el gran ejemplo. O sea, uso la ley. La prisión preventiva oficiosa que está diciendo Claudio es, yo te meto a la cárcel de manera oficiosa, es con un oficio, con un papel, sin investigar nada. En lo que averiguamos. En lo que averiguamos. Entonces, sí es un tema que se ha usado mucho. Yo sí quiero recalcar, prisión preventiva oficiosa es meter a gente muchas veces inocente a la cárcel sin investigar nada. De acuerdo, y ampliando el catálogo. Ahora, Solange, ¿cómo ves el tema y qué representa el tema de la seguridad de México en la relación con Estados Unidos? Porque hay como dos lecturas. Una que cree, poco como decía ahorita Javier, que si México logra avances en algunos rubros, puede despresurizar un poquito a las voces de que desde Estados Unidos quieren casi ya mandar fuerzas para intervenir contra objetivos en México, que suena de locos, pero se ha planteado, pues ahí está en la mesa. Y hay quien cree que no importa lo que haga México, esto ya viene en la agenda, en la ruta de Donald Trump, y lo que hay que prepararse es para ese tipo de escenarios donde México de pronto tenga que lidiar con un gobierno de Estados Unidos mucho más intervencionista en los temas de seguridad. ¿Tú dónde crees que estamos hoy? Yo creo que estamos un poco a la mitad. Yo no veo al gobierno de Donald Trump haciendo una invasión a México. Me parece complejo. Si bien, y es importante considerar, Marco Rubio se ha ido radicalizando, se radicalizó mucho más en términos de sus posiciones ya durante la campaña para acercarse a Donald Trump. Pero si vemos las posiciones de Marco Rubio previas a la campaña, no era tan radical. Marco Rubio era, a ver, es un antirrégimen cubano, eso no hay ni la menor duda. Sin embargo, en términos migratorios, por ejemplo, no era un radical absoluto como sí lo puede ser Trump. Entonces, me parece que hay que ser muy cuidadosos porque para Estados Unidos tampoco es conveniente ni utilizar recursos, ya sea humanos o armamentísticos, en contra de México. Eso, además del impacto en términos económicos que tendría, no solamente evidentemente para nuestro país, sino también para ellos. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos. Vamos a seguir viendo estas amenazas definitivamente, pero que sucedan, eso va a ser otra cosa. Ahora, ingresos de manera subrepticia, probablemente sí los podamos llegar a ver. Eso lo veo mucho más posible, como lo del Mayo, efectivamente, ¿no? Y le salió bien. Y creo que eso sí lo vamos a ver, que ocurra. Y aquí lo importante va a ser cómo va a reaccionar el gobierno de México ante este tipo de cosas, ¿no? Porque si puede llegar a haber una relación ya entre Omar García Harfuch, una mejor relación ya con algo mucho más en conjunto, acciones en conjunto, creo que puede ser incluso positivo para nuestro país. Ahora, a mí en términos estrictos, lo que me preocupa con las últimas reformas que se han dado, que le han dado mucho más poder a la Secretaría de García Harfuch, es que al final se le da el poder estratégico, pero no tiene el táctico. El brazo operativo no lo tiene. Sigue siendo una secretaría que no tiene forma de operar a menos que llegue a una buena relación y a un buen entendimiento con la Secretaría de la Defensa para poder utilizar a la Guardia Nacional. Y creo que ahí puede llegar a haber enfrentamientos que probablemente no los veamos directamente en los medios de comunicación, pero que sí empecemos a ver cosas que empiecen a pasar de manera descoordinada entre lo que haga la Secretaría de la Defensa con la Guardia Nacional y las intenciones que puede llegar a tener García Harfuch, pero sin ese brazo operativo. Eso va a ser interesante porque en efecto no tiene fuerza, digamos, es una secretaría
Tiene... No, yo creo que sí tiene fuerza. Hoy justamente rumbo acá para hacer por constituyentes, están las oficinas del secretario, y está rodeado de patrullas que dicen Policía Federal. Ok, de la inexistente. No existe, ¿no? Es que sí existe, porque estaba la Guardia Nacional, pero tú tienes como 16,000 elementos que no son honores, que no son militares. Una ayudantía. Que no pueden regresar a la Defensa Nacional porque no son militares. Entonces, los que están en la Guardia Nacional, que no pueden regresar al Ejército, se está conformando una nueva Policía Federal. Y Omar García Harfuch ha llamado al cargo ahora a muchos compañeros de él, de la extinta Policía Federal. Entonces tienes tú como 15,000, 17,000 elementos que no regresan a la defensa con él, son elementos básicamente tácticos, elementos de intervención inmediata, y tienes tú a todo, digamos, el Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, tú tienes una base, digamos, importante para operar, con la que puedes operar, hacer eventos de reacción. Ahora, regresando al tema de Solange, lo que va a hacer Omar García Harfuch va a ser suficiente o no para, digamos, desarmar a Donald Trump. Pues depende de lo que hagan y cómo lo vendan. Y quiero ser muy claro cómo lo vendan. Sí. Regresemos. Trump es una persona de televisión. De relatos, de narrativas. Sí. La mitad de su gabinete los ocultó viéndolos en Fox News y los jaló. En el casting. En el casting, sí. A ver, pero parece broma, pero no lo es. Sí. Entonces, si tú quieres convencer a Trump y a su electorado de que está haciendo el actor mejor, tienes que ir a eventos televisivos. Claro. Que es algo que no le ha gustado a este gobierno y al anterior, porque los comparan ¿con quién? Con García Luna. Claro. García Luna. Pero la verdad es lo que van a tener que hacer. Se tiene que ver en la televisión norteamericana que México está haciendo cosas muy importantes. Si no es diálogo, pues el boletín o la carta no va a tener éxito, porque Trump toma decisiones con base en lo que ve en la televisión y en base en su electorado ve. Entonces también hay que hablar trumpismo. Sí, trumpismo. Y este lenguaje de imágenes virtual es lo que Trump sabe comunicar muy bien. Pues sí. Entonces hay que empezar a hablar ese lenguaje. Bueno, muy interesante esto, Claudio. Porque si es otro código, digamos, son otros códigos. Diría, es la era narrativa de Christian Salmon, este gran narratólogo francés, donde ya importan más las historias que los hechos, no los cuentos que las cuentas. Y parece que pues ya llegaron al poder personas que, digamos, les importa más el relato, la historia que hay que contar. Y habrá que ver si un decomiso de 2 camiones de mercancía en Izazaga es suficiente para contarle una historia a Estados Unidos de que estamos haciendo algo contra China, ¿no? Vamos a ver cómo viene esto. Solange, qué gusto, gracias. Al contrario, Mario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos, Javier, Claudio. Gracias, Solange Márquez. Gracias, Claudio. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias, Javier. Gracias, buen día. Gracias, nosotros vamos a una pausa y regresamos con Marta Lamas y Mauricio Merino aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.